Bien, sean todos bienvenidos a este nuevo jueves de revistas que trae para ustedes la editorial de la Universidad del Rosario, que como es habitual, presenta sus artículos de revistas, hace las presentaciones de los números más recientes de todas las revistas que trae para ustedes la editorial y la Universidad del Rosario. En esta oportunidad nos vamos a acercar al más reciente número de la revista Territorios. Me refiero a su número 50 de este año, de este 2024. Y esto lo vamos a hacer a partir de uno de sus artículos. Envolventes patrimoniales y percepción ciudadana, una aproximación al caso del centro histórico en Cuenca. Este es uno de sus más recientes artículos y la invitación es a todas las personas que se están conectando a que si desean consultarlo, lo pueden hacer a partir de nuestro portal de revistas, revistas.urrosario.edu.co. Allí van a poder acceder a todo el número de la revista Territorios, a los diferentes números, a los anteriores números de esta misma revista y por supuesto a este artículo que el día de hoy se estará presentando. Y para ello, para esta presentación, pues tenemos a dos de sus autoras. Me refiero a María del Carmen Cisne Aguirre y a Alexandra Espinosa, quienes nos acompañan en esta presentación y en este jueves de revistas. Y para llevar, moderar, charlar junto a ellas, se encuentra Amparo de Urbina González, docente del Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en este jueves de revistas y abrir el espacio para que las personas conozcan un poco más de este artículo. A las personas que se están conectando, también tienen la oportunidad de dejar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, sus felicitaciones a nuestras autoras para que pues sean resueltas, sean abordadas durante esta transmisión. Esas son las invitaciones. Bueno, no siendo más, le quiero dar la palabra a Amparo de Urbina para que inicie esta conversación de jueves de revistas. Bueno, muy buenos días a todos, ya todos y todas ya entrando al mediodía. Muchísimas gracias por la invitación a la editorial de la Universidad del Rosario, al grupo de la revista Territorios, por compartir un artículo tan interesante, tan bonito, tan pertinente y que me llega tanto. A mis colegas, a María del Cisne, a Alexandra, pero este artículo tiene tres colegas más como coautores, que es Vanessa Cristina Reynoso. Me voy a permitir leerlos porque estos son trabajos importantes que vale la pena recordar. Autores: Pablo Santiago Huiracocha Reino y Edgar Patricio Garnica Garnica. Haciendo un trabajo bien bonito yo digo, de valoración de patrimonio arquitectónico de un centro histórico que es precioso, que tengo la fortuna de haber ido hace unos años, que quiero volver, que es el Centro Histórico de Cuenca. Es realmente un centro histórico muy, muy bonito, pero como todos nuestros centros históricos, pues claro que está sometido a distintas presiones de las dinámicas urbanas, de su patrimonio, su ámbito urbano que lo contiene. Son en el caso de América Latina, sobre todo, estas tensiones entre dinámicas de centros urbanos y centros históricos. Yo creo que con eso estamos muy de acuerdo con los colegas que escribieron el artículo, y por eso ellos entran a hacer un trabajo muy interesante, muy técnico además, en torno a un seguimiento de deterioro de envolventes arquitectónicos que, para quienes no están familiarizados, es fachadas. Básicamente es esa escena urbana muy importante para quienes visitamos centros históricos, los apreciamos, y para quienes viven y vivimos en ellos. Yo quería, bueno, hice una lectura juiciosa, es un trabajo técnico realmente impresionante. Yo los quiero felicitar. Y bueno, como en todo, pues salen preguntas, pero no creo que tanto. Habrá un par de preguntas si alcanzamos en torno al artículo en concreto. Tengo unos
unos debates que podemos construir entre los autores, entre las autoras y yo, interesados en temas de centros históricos y patrimonio arquitectónico, que creo que podemos abordar y que pueden ayudar a complementar este trabajo que estamos mirando hoy. Me llamó mucho la atención cuando empecé a leer el texto, el artículo, que ustedes se preocupan mucho en incorporar el tema de la percepción, que es una dimensión muy complicada de abordar. La conozco porque, pues no la conozco, me enfrenté a ella en mi tesis doctoral y es realmente difícil definirla, acotarla, operativizarla, asumirla, dar algún concepto, pero me llama mucho la atención el interés que muestran ustedes en un trabajo tan técnico en torno a la percepción y quería preguntarles por qué. ¿Por qué entran en este tema de la percepción y por qué asumen este riesgo de interpolar este seguimiento a fachadas con una dimensión tan intangible? Hola, buenos días. Me voy a permitir tomar la palabra y luego cederle a Alex, porque esta dimensión en realidad la definimos entre el equipo, ¿no? Y aquí creo que parte de un mérito importante del poder haber logrado una primera aproximación en el tema de esta visión de la percepción de los usuarios, habitantes, transeúntes sobre las fachadas fue gracias a la participación de nuestros tres coautores, que son tres exalumnos de la universidad y que a día de hoy están ejerciendo su profesión de manera externa, digamos. Em, ¿por qué nos interesaba a nosotros mirar el tema de la percepción, que efectivamente es algo difícil de medir, ¿no? De entender incluso? Porque habíamos venido de un proceso de analizar técnicamente, arquitectónicamente, analíticamente, con muchas variables eminentemente objetivas, qué era lo que pasaba con las fachadas, ¿no? Pero nos interesaba saber si aquella lectura técnica que nosotros estábamos teniendo ya un periodo de tiempo importante, además de más de 3, 4 años, realmente tenía concordancia, aunque sea mínima, con lo que la ciudadanía miraba, ¿no? Sobre todo porque el proceso de construir o crear algún nivel de conciencia sobre los temas de conservación patrimonial están muy anclados a aquello que la gente realmente reconoce que tiene que conservarse, para qué tiene que conservarse, cuándo tiene que conservarse y si ese ejercicio puede realmente tener una motivación social y luego un soporte técnico, ¿no? Entonces, desde ese ámbito exploramos, como comenté, esta necesidad de mirar el otro lado y de encontrar puntos en común, ¿no? Con todo el antecedente que habíamos trabajado en al menos 3 años de proyecto de investigación a nivel de la analítica, de la química y demás. Creo que Alex tiene cositas que acotar, ella que es mucho más del ámbito urbano. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es muy interesante poder participar y contar un poco la historia de este documento. Efectivamente, Cisne, ella ha venido ya trabajando mucho sobre los elementos del patrimonio y me invitaron a participar ya en un análisis más en conjunto de ciudad. Entonces, vimos que era necesario dentro de no solamente el análisis técnico desde el punto de vista de nosotros como urbanistas, sino también saber cuál era la percepción de la ciudad con relación a cada uno de estos elementos. Si bien, como dijo Cisne, ¿no es cierto? Se hace desde el del enfoque analítico de la técnica que ellos aplicaron a cada uno de los elementos, pero sabemos que cada uno de estos elementos, ¿no es cierto?, generan un conjunto y hacen la ciudad. Entonces, y la percepción de la población es efectivamente sobre lo que primero ven, sobre las fachadas, sobre las envolventes. Entonces, nosotros como técnicos podemos ver desde un punto de vista más tecnológico, pero es necesario también saber el sentimiento, qué reacciones tiene la ciudad con cada uno de estos elementos. Entonces, eso
es importante conocerlo y también nosotros irlo analizando y ver qué relación vamos teniendo con cada uno de sus elementos que conforman como es la vivienda, que conforman una ciudad y un entorno urbano, para saber cómo lo utilizan y si es que la gente, ¿no es cierto?, está conforme o sí. Y tiene relación también con los resultados que nosotros vamos teniendo ya en de manera técnica. Entonces, eso es un poco la introducción a lo que fue nuestro desarrollo de esta investigación. Es decir, que esta información que recogen en torno a la percepción de los ciudadanos que transitan por el centro histórico les ayuda también a consolidar, confirmar estos puntos de control con los que ustedes trabajan para hacer seguimiento de deterioro, si no estoy entendiendo mal. De Sí, alguna manera. efectivamente. Nos interesa mucho el tema del cómo la gente lo entiende, lo percibe y cómo eso genera insumos de regreso, ¿no? Nosotros seguimos trabajando en el tema ya no solamente, digamos, de diagnóstico, de establecer el estado actual que puede tener estos envolventes, tenemos ya el componente de la percepción y ahora estamos trabajando en cómo componentes como estos, más todo el conjunto adicional de variables que pueden estar inmersos en la dinámica de un centro histórico, puede generar diferentes escenarios de riesgo. Entonces, efectivamente son partes de un proceso que esperamos llegue a buen término, sobre todo para que sea usado para toma efectiva de decisiones por los entes competentes. Sí, se trata como de empezar a pensar estos procesos de valoración en términos de observatorios, ¿no? Que tendemos a quedarnos con una fotografía de un momento y con esa información de valoración de patrimonio arquitectónico y en unos muchos años y resulta que pues esto va cambiando. Es decir, que ustedes, bueno, hacen una comparación, tienen un estudio de base que es 2017-2018, luego 2020-2021, que estamos todos en pandemia, ustedes, nosotros y el mundo entero, y en este momento están haciendo otro ejercicio para poder hacer una comparación con esos tres momentos. Sí, bueno, estamos haciendo nuevamente, digamos, una especie de diagnóstico. Han variado algunos de los elementos de las herramientas, sobre todo para poder articular esta variable del riesgo. Pero sí, efectivamente lo estamos llevando a cabo. Todavía estamos muy jovencitos, digamos, para haber presentado algún resultado, pero la idea es que aquel camino recorrido efectivamente desde el 17 y que al menos ya nos tiene con dos escenarios muy diferentes, además, en el sentido del desarrollo de la vida en la ciudad y en la arquitectura misma, nos permita entender todo aquello que se puede dar en la arquitectura, se puede dar en el centro histórico y cómo eso nos puede ayudar técnicamente para definir procesos de conservación, incluyendo evidentemente la perspectiva y el punto de vista ciudadano. Esa dimensión antrópica que ustedes mencionan, no solo desde la percepción, sino dentro de los factores de riesgo de deterioro del patrimonio arquitectónico, de manera además muy acertada. Quería también preguntarles, y aquí pues me permito comentarles también que aquí en el externado tuvimos una experiencia de investigación sobre patrimonio arquitectónico en Centro Histórico de Bogotá y encontramos una relación muy interesante entre deterioro de patrimonio arquitectónico y uso residencial en propiedad no horizontal. Es decir, el uso dentro del inmueble afecta de manera importante el deterioro. ¿Ustedes tuvieron en cuenta ese uso, esos usuarios, esos propietarios, usuarios, arrendatarios y el uso que tienen el inmueble para ver esos procesos de deterioro o están dedicadas al tema de fachadas? Y no hay un vínculo ahí. A ver, bueno, nosotros tenemos como dos partes, ¿no? La primera que es entender cómo cualquier persona que camina, transita temporal, permanentemente, puede tener esta percepción de aquella primera cara que le da la arquitectura patrimonial a cualquier ser humano, ¿no? Y claro, eso nos muestra una forma de entender los bienes e incluso la existencia o no de un vínculo, de un sentido de pertenencia y de empoderamiento, algo que no necesariamente es de mi propiedad,
sino que resulta parte del imaginario colectivo, de la identidad cultural, de los recursos finalmente de todo el territorio. Y la otra que efectivamente tiene mucho vínculo con ya el encargado, el propietario, el gestor de aquellos inmuebles. Ujú. Aquí probablemente sea una problemática de muchos países del mundo. Existe muchísima resistencia por parte de los propietarios para el desarrollo, para el compartir, el solo tener acceso más allá de ciertos espacios de sus inmuebles y el poder obtener información de calidad. Eso ha sido una de las dificultades que nosotros hemos tenido, incluso que estamos ahora mismo experimentando de cara a la evaluación de riesgos con cierto rango de fiabilidad y de confiabilidad en el sentido de estoy analizando apenas un segmento de un edificio. ¿Eso es suficiente para yo determinar una ponderación estadística sobre riesgos en diferentes escenarios? Em, Estamos intentando avanzar hacia eso, pero uno de los problemas complejos que tenemos es esta indisposición de los diferentes propietarios para que podamos tener información de calidad, claro, para que nos abran al final del día la puerta de su casa y podamos conocer muchas complejidades atrás de eso, ¿no? Eso es algo que sería interesante también tratarlo en términos de investigación, porque seguramente hay muchos pormenores atrás de esa indisposición que puede tener la gente frente al acceso de alguien más, ya no solo de alguien de la academia, sino de alguien más a su casa. En términos de conservación de patrimonio arquitectónico en Cuenca, esta es una curiosidad que yo tengo. ¿Hay alguna restricción para que las entidades competentes ingresen a propiedad privada? ¿El bien general prima sobre el particular? Es que eso es determinante para entrar a conservar patrimonio arquitectónico de propiedad privada. Eso es súper determinante. Pero no sé cómo funciona ya. Acá las autoridades competentes no pueden acceder a propiedad privada a menos que tengan permiso de los Una orden. propietarios. Exacto. O una orden O de... una orden del... Sí, acá el caso es el mismo. Ok. Es por la voluntad propia del propietario Exacto. o por una orden judicial de por medio. Entonces, Exacto. es muy complejo entrar a la casa de alguien sin su Sí, permiso. sí. Eso es uno de los grandes limitantes que tiene la gestión de patrimonio arquitectónico en centros históricos y en sectores no patrimoniales. En la propiedad privada es una gran limitante. Porque sí en Bogotá encontramos una relación clave entre un uso residencial, propiedad privada, pero pues claro, son pasos que uno va dando en todos estos procesos, en todos estos experimentos de valoración y de evaluación de centros históricos. Yo tenía dos preguntas, tengo muchas, pero bueno, no nos podemos demorar tanto. Em, hay dos afirmaciones que me interesan mucho en términos del contexto del Centro Histórico de Cuenca. En un momento ustedes hablan de que el centro histórico, que se carece de una política pública como proceso integral y recordemos que el Centro Histórico de Cuenca es patrimonio de la humanidad. ¿Cómo funciona, si nos pueden chismosear, un poco esa gestión de ese centro histórico enmarcado además en una declaratoria de patrimonio de la humanidad que debe complicar un poquito más las cosas? Bueno, es verdad. Cuenca tiene ya más de 2 décadas con el centro histórico declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La gestión la ejerce el GAD de Cuenca, el Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Cuenca, pero también existe el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que es el ente del Estado, que también establece ciertas directrices y lineamientos, ¿no? Entonces, entre las dos instituciones existen políticas a veces en común, a veces no tan en común, sobre el patrimonio. Luego, también existen, más allá ya digamos, del ámbito patrimonial, puntualmente hablando, existe todo lo que es las implicaciones urbanísticas, ¿no? El plan de ordenamiento territorial, el plan de uso y gestión de suelo. Entonces, existe en realidad una cantidad interesante de normativa para la gestión del Centro Histórico de Cuenca. Y uno de los esfuerzos, yo creo, que durante al menos una década se vienen haciendo en Cuenca y ojalá en los próximos meses llegue a concretarse, es el plan especial del centro histórico, justamente de ese territorio con esta declaratoria mundial, ¿no?
Este tema ha sido muy debatido y muy discutido en Cuenca y eso ha hecho que se extienda mucho en el tiempo, como he comentado, más de una década en concretar realmente un instrumento de gestión específico, considerando las particularidades que tienen. En términos normativos, tenemos una ley orgánica de cultura que está emitida en el año 2016, está vigente, que también tiene incidencia sobre el centro histórico y como sobre todo el territorio ecuatoriano. Tenemos el reglamento, digamos, que operativiza la ley, tenemos las propias ordenanzas de Cuenca. O sea, lo que vemos a pesar de todo esto es que la definición técnica que pueden tener los instrumentos todavía sigue siendo un poco no ajustada a la necesidad, ¿no? Y ahí, pues la academia puede aportar realmente de manera importante y también se agradece la apertura que suele tener la administración municipal, particularmente en Cuenca, para tratar estos temas de interés. Creo que Alex ahí seguramente me completa súper bien ella desde el ámbito urbanístico, que seguramente habrán más cositas de por medio. Gracias, Isne. No, creo que usted ya lo explicó todo y está bastante bien señalado. Sí, efectivamente hay un instrumento de planificación como es el Plan Especial del Centro Histórico, que es un instrumento que se lo ha venido construyendo ya por muchísimo tiempo y se lo ha venido ajustando porque efectivamente dentro de este instrumento lo que se ha o utilizado, ¿no es cierto? O lo que se viene planteando es únicamente la parte de las fachadas. Entonces hemos visto que no solamente en el centro histórico es necesario el estudio de las fachadas, sino en conjunto de todo lo que es la parte urbanística, cada uno de sus elementos, como por ejemplo uno de los elementos importantes y que es también un objeto de estudio son los patios internos que tienen los espacios dentro del centro histórico. Y eso no se lo eh, ha tomado en cuenta, digamos, para poder hacer también ese análisis de ver, ¿no es cierto?, el equilibrio que tiene que tener entre la parte densificada y los espacios libres dentro del centro histórico. Entonces, ahora se viene planteando también el estudio de la quinta fachada, que serían, ¿no es cierto?, las cubiertas, más todos estos elementos complementarios que tendría que incluirse dentro de todo este plan. Es un instrumento, como decía Cisne, que se lo viene construyendo, que esperemos que ya efectivamente salga a ejecución y se lo pueda plantear dentro de los elementos del centro de Cuenca porque es urgente con mantener ese equilibrio. Como decía, nosotros tenemos, ha crecido un elemento, digamos, que creo que es una problemática en todas las ciudades, como es el crecimiento del parque automotor. Y en la ciudad de Cuenca muchos de estos espacios se han convertido en espacios de estacionamiento, espacios de cemento. Bueno, son muchas problemáticas que tenemos en este centro histórico y que desde la academia los tenemos que observar y tomar en cuenta para poder, más que todo, prevenir a ver qué es lo que pasa con el centro histórico de nuestra ciudad. Y ahí Muchas gracias. les voy a sumar otra preguntita para complicarles un poquito la vida, pero es que es muy interesante también que en Cuenca hay una aplicación de la recomendación del paisaje histórico urbano. Entonces, ¿esto de qué manera ven ustedes que ha influido de manera positiva o no en ese proceso de gestión de centro histórico? Bueno, yo creo que en sí la conciencia sobre el tema de la dimensión del paisaje urbano histórico no es en realidad una realidad. Creo que todavía nos falta caminar un poco en relación a dimensionar lo que eso significa y cómo Cuenca está efectivamente en esa condición, ¿no? Es decir, cómo la visión de entender lo que ha pasado con Cuenca
supera ciertos elementos como los edificios, como el trazado urbano, y pasa a tener esas otras connotaciones significativas, ¿no? Pensemos que las recomendaciones del paisaje urbano histórico consideran, por ejemplo, el factor de riesgos, ¿no? La evaluación de riesgos, la participación ciudadana y otros factores más, ¿no? Entonces, en ese sentido, todavía no solamente en estas dos nos falta caminar, sino probablemente en muchas otras. Que nos preocupa, claro que nos preocupa, a la administración municipal también. Existe ya un avance sobre el estudio del proceso de implementación, la factibilidad técnica de cómo se haría, digamos, esta mejora integral en cuanto a entender y conservar y vivir también el centro histórico de Cuenca, pero yo creo que los pasos más importantes y determinantes todavía están por darse, ¿no? En los próximos años. Ojalá pronto. Sí, sí, es una aproximación muy pertinente para todos nuestros centros históricos, sin duda, pero siempre parece tener problemas de implementación. Eh, Quería hacerles ya, para ir acercándonos, creo, al cierre, una pregunta dentro de la metodología que ustedes explican en su artículo en los puntos de control, que no sé si fue que no entendí bien o no leí bien. Ustedes inician en un momento de estudio 2017-2018, estoy buscando el planito aquí en el artículo, con 35 casos de estudio, ¿cierto? Que son, me imagino, 35 construcciones. Ustedes dan los criterios de selección muy claros. Luego hablan en 2020-2021 de 15 casos de estudio. No sé si retoman de los 35, 15, entendí que sí. Y luego hablan de 4 casos de estudio seleccionados en ese 2020-2021. Esos 4 estudios de casos seleccionados, eh, eh, ¿qué diferencia hay respecto a esos 15 cambios? ¿Hay un análisis mucho más profundo? ¿Se trata de retomarlos a futuro? ¿Cómo es ese criterio de ir cerrando los puntos de control y cómo se explica esos 4 casos que esos no los logré ubicar en mi lectura al final? Bueno, perdón por monopolizar la palabra. Efectivamente, iniciamos con 35 edificios, luego se quedaron en 15, luego se quedaron en 4, por muchas situaciones, ¿no? El momento de la pandemia se explica por sí solo, Mm. y todo lo que eso incidió, ¿no? Luego, esta selección, digamos, de 4 objetos, nosotros buscábamos que sean capaces de reflejarnos la realidad, no individualmente hablando, ¿no? Sino que nos puedan mostrar, por ejemplo, qué es lo que le podría suceder o cómo se está transformando el estado de conservación de un edificio que esté orientado hacia el norte, uno que esté orientado hacia el sur, por ejemplo. ¿Qué pasa con el grupo significativo de materiales que tienen estos edificios en Cuenca? Que son muy particulares y es un grupo muy específico de materiales, además, ¿no? Que transcurren y por diferentes momentos, por diferentes estilos, pero que al final siguen siendo básicamente los mismos. Luego, como eso, por ejemplo, también tiene vínculo con qué valor bueno, qué valor arquitectónico, digamos de alguna manera, esos edificios tienen para la administración municipal, ¿no? Porque algo que hemos visto también un poco caminando luego del artículo es que en Cuenca, en el centro histórico, tenemos unas zonas perfectamente establecidas en las cuales los edificios están en buen estado o en excelente estado, pero en Ujú. conjunto, en Sí. colectivo. Y luego hay otras zonas como igualmente dispersas en donde están entre mal y muy mal, ¿no? Entonces son como muy distantes y salvo muy pocas zonas es que podemos realmente encontrar de todo, ¿no? Entre lo muy bueno y lo muy malo. Entonces, eso también está asociado a qué valor patrimonial estos edificios tienen, ¿no? Que era uno también de estos particulares que nos interesaba. Y luego, claro, cómo están esos materiales constructivamente dispuestos a través de diferentes sistemas. La selección la hicimos a través de 4 momentos para de los 15 edificios, finalmente tener estos 4 que sean representativos, digamos, en que eh,
los edificios puedan ser o representar la mayoría de los casos del centro histórico, pero que a su vez sean individualmente tan representativos por sí solos que puedan ser un ejemplo de aquello o muy bueno o muy malo que puede suceder, ¿no? Pero que no estén tan, tan distantes de la realidad para poder transmitir, ojalá con alguna claridad, esta situación que se está dando en el centro, ¿no? En Cuenca, si bien tenemos 7 categorías de valoración patrimonial, tenemos 2 en las que se concentra más del 60-70% de nuestros edificios, ¿no? Entonces, nos interesaba realmente que podamos trabajar con aquello que puede ser representativo desde 4 aristas al menos muy importantes, ¿no? El tema de orientación, porque además nuestro sistema de transporte público usa muchísimo el trazado urbano para la circulación de las diferentes líneas de transporte. Eso a nivel urbano tiene unas incidencias en la dinámica ya de toda la urbe interesantes. Y a su vez, pues también el tema de la materialidad y los sistemas constructivos un poco completaban este criterio, ¿no? Hicimos un conteo simple de varias de estas condiciones y características que nos permitía a nosotros discriminar más o menos de forma objetiva esas posibilidades de estudiar el escenario de Cuenca con un conjunto pequeño, digamos, de edificios, ¿no? Obviamente lo ideal es ampliarlo, que es algo de lo que también decimos en el artículo, ¿no? Esta es apenas una primera aproximación, nos interesa ampliar no solamente el número de edificios, sino el hecho de pasar de la fachada, analizar elementos de valor como el patio que comentaba Alexandra, la propia configuración de toda la edificación, la construcción incluso de la estructura de manzanas, es decir, ampliar significativamente el entendimiento de estos temas de conservación y de percepción en el caso de Cuenca. Ahí tú además respondiste una pregunta que les iba a hacer y es un poco en torno a las dificultades de entrar a hacer estos abordajes urbanos en sector patrimonial, en propiedad privada, ahora en contexto de pandemia. Eh, ¿Qué balance pueden hacer de este ejercicio de investigación? Ya nos cuentan que están haciendo como otro momento de recoger para entrar. Yo creo que dentro de una de las grandes conclusiones que ustedes tienen, aunque no lo digan explícitamente como observatorio, creo que es un tema de construir observatorios urbanos para sectores patrimoniales. Yo creo que eso es un elemento clave. Pero ¿qué balance hacen ustedes de todo este trabajo de investigación que nos están presentando de manera muy generosa? Además, que el nivel de detalle de la información es bien interesante, muestran muchos datos, pero ¿qué balance pueden hacer ustedes de todo este trabajo? Ya, yo voy a hablar desde el punto de vista justamente de la percepción de los ciudadanos. Fue interesante, si bien en ese momento nos encontrábamos en un tiempo de pandemia, pero se pudo observar que ya el público en general, el habitante común, ¿no es cierto?, también genera dinámicas en relación a cómo están las edificaciones. En los sectores donde existían, ¿no es cierto?, edificaciones o existen edificaciones en mejor nivel de conservación, la gente, ¿no es cierto?, prefiere caminar por esos lugares. Es agradable poder vivir o convivir con esos espacios. En cambio, donde encontraban, ¿no es cierto?, o donde existen edificaciones que se encuentran en mal estado, la dinámica urbana es muy baja. Entonces, eso también genera, ¿no es cierto?, una movilidad de la gente por esos lugares y es una percepción positiva donde existe una buena conservación y se tiene mantenimiento, ¿no es cierto?, de las edificaciones de manera correcta. En cambio, hace o degenera los espacios donde no existe esa conservación, sea por sus propios dueños o también existe dentro de la normativa del
del gobierno autónomo descentralizado, que son las municipalidades. Normativas que sí apoyan también a esa conservación, pero donde no se aplica es menor la dinámica, disminuye las dinámicas de la ciudadanía en esos lugares. Entonces, eso también es importante para poder establecer, ¿no es cierto?, cómo se debe mejorar los lugares para que la dinámica urbana sea también, ¿no es cierto?, eh, espacios que se puedan cumplir o se tengan mejores actividades dentro de la ciudad. Muy bien, no sé si María del Cid me quiere comentar algo. No, creo que lo dijo muy bien. Sobre todo, como academia seguimos trabajando. Nos interesa mucho cada vez poder aportar con recursos de insumos y con herramientas para que se pueda contribuir, ¿no? Al bienestar de la sociedad en última instancia, ¿no? En este caso, desde la conservación del patrimonio. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que ya vamos cerrando este espacio de conversa y de intercambio muy interesante. Es la experiencia de leer el artículo y de compartir con los autores preguntas que yo tengo. No sé si de pronto quienes estén viendo acá, nos estén acompañando, tengan. Realmente es una experiencia muy amable. Tenemos mucho en común. Ojalá sigamos conectadas con las colegas porque creo que tendríamos mucho que hablar. Aquí nos podríamos demorar un montón. Y bueno, pues creo que vamos cerrando ya. Ya nuestros colegas nos orientarán con este cierre. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, y muchas gracias a ustedes por estar aquí en este jueves de revistas charlando sobre este artículo, que les recuerdo el título: Envolventes patrimoniales y percepción ciudadana, una aproximación al caso del Centro Histórico de Cuenca, que pueden consultar en nuestra revista Territorios, número 50, publicada este año, y que lo pueden hacer a través de nuestro portal de revistas, revistas.urrosario.edu.co. Allí acceden de manera abierta a este artículo y a todos los artículos, números, volúmenes y revistas en general que tiene la editorial y la Universidad del Rosario para ustedes. Esa es la invitación. Alexandra, María del Cisne, Amparo, muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio para pues divulgar, difundir, analizar un poco lo que trae este artículo de los más recientes de la revista Territorios. Y a las personas que se conectaron, muchísimas gracias por haber estado aquí presentes. Esto fue un jueves de revistas y nos vemos en una próxima ocasión.